Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa, nosotros conversamos en el 900 de AM Radio Cali. Es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 56 38 55 28 92 de Wells Fargo. Repetimos, 56 38 55 28 92 de Wells Fargo, o bien 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 29 74 41. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Una vez más en su programa, Nosotros Conversamos. Es un placer que estén con nosotros y hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer, que es la diferencia que hay entre los concilios y la revelación de Dios. Vamos a continuar hablando de este tema, como ya lo mencioné, y quiero presentar en esta noche a Isaías, que me acompaña para continuar hablando de este tema tan interesante. Bienvenido. Dios te pague, César. Vuelvo a reiterar que es una alegría para mí estar aquí compartiendo lo que hemos recibido a través de muchos años de los apóstoles, que son los que dirigen la Iglesia de Luz del Mundo. Y nada más, yo quiero compartir un texto con ustedes que nos escuchan, para que miren el verdadero propósito que nosotros tenemos al abordar estos temas, porque a más de la información que les damos para que ustedes hagan reflexión sobre la misma, el propósito principal, ¿verdad?, es lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, aquí lo que estamos haciendo de alguna manera es combatiendo estas doctrinas de error a través de los documentos históricos que traemos y los compartimos para contigo, a través de textos bíblicos, abriendo principalmente las Escrituras, para que tú paso a paso vayas mirando lo que nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles han enseñado y siguen enseñando, y lo que tú has aprendido en estos años o en este transcurso de tiempo que llevas dentro del clero católico romano. Entonces te invitamos para que nos acompañes a lo largo de esta hora y vayamos abriendo más puerta, más camino acerca de este tema. César, Dios te pague. Así es. Bueno, vamos a continuar. Ya repetimos el teléfono en cabina también para que nos llame. Está a su disposición. Área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354 para que platique con nosotros, o si usted quiere llamarnos al programa o escribirnos también en nuestros correos electrónicos, lo puede hacer, o también hasta nuestras redes sociales, como son en Facebook Nosotros Conversamos, y en Twitter @nconversamos. Nos puede escribir ahí también para que nos dé su opinión de lo que vamos a platicar el día de hoy. Si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos, el día de ayer estuvimos platicando acerca de lo que son los concilios, ¿verdad? Que es lo que es una asamblea, un congreso, una reunión, una congregación con un determinado propósito. En este caso estamos hablando nosotros ellos mencionan de
pues lo mencionan claramente con el propósito de definir algo, de enseñar algo. Y sobre eso también estábamos platicando el día de ayer, si esto es aprobado por nuestro Dios o no lo es. ¿Cuál es el medio que Dios usa para pues enseñar al hombre su voluntad, al enseñar al hombre su doctrina? Y de todos estamos platicando ayer, mencionamos algunos ejemplos de cómo es la revelación de Dios a sus enviados, porque ellos son el medio, ¿verdad? Son los depositarios de ella. Y también algunos ejemplos de lo que han definido en los concilios, los primeros concilios, y hemos visto y comparado a ver si esto tiene algo de nuestro Dios. Entonces, de eso estamos platicando. Vamos a seguir hablando de este tema, decimos, tan interesante, y haciendo la comparación entre muchas otras cosas que queremos hacer el día de hoy, para que usted analice y vea claramente si esto pues es de Dios o no lo es de Dios. Entonces, para que se quede con nosotros, repito el teléfono en cabina, área 714-602-8354, para que nos llame. Este es su programa, este es su espacio, y hoy si se quiere hablar, pues les damos nuevamente la bienvenida. Y bueno, vamos a continuar hablando de este tema. Quiero recapitular solamente en breve lo que es la revelación de Dios. La revelación de Dios, pues es la palabra en sí, significa dar a conocer, manifestar, declarar, mostrar o enseñar algo oculto. En este caso, si hablamos de la revelación de Dios, es algo oculto de Dios. Y eso oculto, Dios se lo manifiesta a sus enviados, que son en ese tiempo los apóstoles, en el tiempo primitivo los profetas, y ya se daba a conocer su voluntad. Entonces, de eso estamos platicando. Ayer nos quedábamos viendo de algunas de las definiciones que hicieron ellos en los primeros siglos, y hablábamos de la Trinidad, que pues fue definida pues en el siglo IV, ¿verdad? De alguna manera fue donde se empezó a hablar de esto. Aunque previamente ya había habido una serie de discusiones y unos debates con respecto a ella para que pudiera hacerse, pues se de alguna manera esto es lo de lo que se declaró en los concilios, pues ya fue el resultado, ¿verdad? De un tiempo de debate, discusiones, de ponerse si era o no era. Y ayer mencionábamos unas partes de lo que fue el concilio de Nicea en el año 325. Dentro de ese mismo siglo hay algo que se conoce como el símbolo atanasiano. El símbolo atanasiano, usted lo puede buscar en internet, claramente así también lo menciona y lo dice, símbolo atanasiano, porque se refiere a la persona de Anastasio. Entonces, este es un personaje de aquella época y por eso se le pone símbolo atanasiano. En este símbolo, valga la redundancia, se habla también claramente de la manera un poco más amplia de cómo definieron ellos la Trinidad. Y yo solamente quiero leer un fragmento para que nos demos una idea de cómo se definió en aquellos tiempos y se siguió definiendo a lo largo, pues se siguió ampliando, porque también en el concilio de Calcedonia, años más tarde se volvió a mencionar, y a lo largo de la historia se ha venido mencionando esto de la Trinidad, ampliándolo y de alguna manera afirmándolo aún más. Pero el símbolo atanasiano menciona: todo el que quiera salvarse es preciso que antes de todo profese la fe católica. Veamos, todo aquel que era lo que se definió en aquella reunión, ¿verdad? Y que está registrado en el símbolo atanasiano de aquellos tiempos. Veamos cómo empiezan. Todo el que quiera salvarse es preciso que ante todo profese la fe católica, pues quien no la observe íntegra y sin tacha, sin duda alguna perecerá eternamente. Y esta es la fe católica, que veneramos a un solo Dios en la Trinidad Santísima y a la Trinidad en la unidad. Aquí vemos textualmente las palabras Trinidad, sin confundir a las personas ni separar la sustancia, porque una es la sustancia del Padre, otra es la del Hijo y otra es la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma divinidad. Le corresponde igual gloria y majestad eterna. ¿Cuál es el Padre? ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo.
Y empieza a mencionar pues cosas relacionadas a esto. Pero solamente con el inicio nos damos cuenta, en primer lugar, que esto pues no es de Dios, porque ayer mencionamos muchos textos donde Dios de alguna manera siempre manifestó al pueblo de Israel, y en ese tiempo a la iglesia primitiva, y actualmente a su iglesia también le sigue manifestando Dios a través de sus siervos, que Dios es un Dios único. Siempre lo ha manifestado como el Dios único. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Se menciona como el Dios único. El apóstol Pablo lo menciona, que aunque para muchos haya muchos dioses, para nosotros, la iglesia, solamente hay un Dios, el Padre. Entonces, esto no lo alcanzamos a ver ayer del símbolo atanasiano, pero aquí está claramente la definición pues de la Trinidad. Y a lo largo de la historia vimos cómo se siguió manifestando esto de la Trinidad. La verdadera fe consiste en que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre, y por lo tanto existe la Trinidad. Entonces aquí sí ven remarcadas las palabras Trinidad textualmente, y eso es lo que ellos mencionan. Y ya al final ponen una oración que dice: oh Dios todopoderoso y eterno, que con la luz de la verdadera fe dijiste o diste a tus siervos dar a conocer la gloria de la Trinidad eterna y adorar la unidad en el poder de tu majestad. Te suplicamos que por la firmeza de esa misma fe seamos defendidos siempre de toda adversidad. Y empiezan a decir, entonces esto mencionamos, repito, se le atribuye a Anastasio de Alejandría, y por eso se le llama símbolo atanasiano. Se trata de un resumen de la doctrina cristiana centrado en el dogma de la Santísima Trinidad. Esto es aproximadamente en el año 373, perdón. 373 se le conoce como símbolo atanasiano, y es lo que se definió en aquellos tiempos acerca de la Trinidad. Cosa que decimos que al no haber revelación de Dios, pues que podemos esperar una confusión con respecto a lo que es nuestro Dios. Posteriormente yo quiero dar otro ejemplo de otro concilio. Segundo Concilio de Constantinopla, año 553. Y dice: según la tradición eclesiástica, confesamos, mantener y predicar la fe dada desde un principio por el grande Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo a los santos apóstoles, y por estos predicada en todo el mundo entero. También los santos padres, y sobre todo aquellos que se reunieron en los 4 santos concilios, la confesaron, explicaron y transmitieron a las santas iglesias. A esos padres seguimos y recibimos en todo y por todo. Y todo lo que no concuerda con la que fue definido en los 4 concilios, que ya dijimos, lo juzgamos ajeno a la piedad y lo condenamos y lo anatemizamos. O sea, en pocas palabras, están diciendo, nosotros aceptamos lo que se ha venido definiendo a lo largo de los primeros 4 concilios. El que no crea o no esté de acuerdo con lo que se definió en esos concilios está condenado, dándole más importancia a lo que definieron en los concilios que a lo que decían los evangelios y la palabra de Dios. Como vemos aquí, entonces, ¿será posible esto? Bueno, sí lo es, porque aquí lo estamos leyendo. Y así, posteriormente, repito, ya para terminar con el tema de la Trinidad, esto se sigue manifestando en el concilio, decimos, posteriores. Estamos mencionando también como en el de Calcedonia se habló de ello años más tarde. También en el 11º concilio de Toledo en el año 675, símbolo de la fe acerca de la Santísima Trinidad y de la Encarnación. Confesamos y creemos que la Santa Inefable Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es naturalmente un solo Dios en una sola sustancia, de una naturaleza y de una sola majestad. Aquí vuelven a repetir lo que ya habían dicho en la Trinidad. Entonces, la Trinidad está enseñada en los concilios, mas no en la palabra de Dios. Entonces, juzgue usted a qué debemos de creer y qué es lo que definió Dios. Bueno, vamos a seguir hablando de ese tema y a mostrar más ejemplos que tenemos aquí para ustedes. Y lo invitamos a que nos llame si tiene alguna duda o un comentario, área 714-602-8354. Y creo que ya tenemos la primera llamada. Queremos darle la bienvenida hacia adelante. Muy buenas noches.
Compañeros, nada más un saludo en cabina para cada uno de ustedes. ¿Qué temas se están ustedes aventando, compañeros? Son de esos que sacan chispas y que hacen que los enemigos de Dios rechinen los dientes y que muerden el polvo. Y para empezar mi comentario, lo voy a hacer con un dicho un tanto cuanto peligroso, el cual dice que si no puedes con tu enemigo, únetele. Y con este refrán pareciera que el clero católico romano dijera, eso es todo, así nos quería ir. Nada más que los que están de acuerdo con estas palabras son aquellos que no teniendo argumentos ni bases sólidas en el Señor, hacen alianza con los contradictores de Dios. Se quejan de ellos, pero siguen sus enseñanzas como puntos doctrinales. O dime tú que predicas y que bautizas en la Trinidad, ¿de dónde salió la falsa llamada Trinidad? ¿No es acaso del clero católico romano, el cual, verdad, se reunió en sus concilios para contradecir la enseñanza revelada? ¿Y qué, verdad? ¿Y qué es la Trinidad? Si no es algo que es inventado. O salió, verdad, del infierno, precisamente para que el nombre de Jesucristo no fuera invocado. Por esa razón fue que la inventaron. Recordemos que Satanás es el enemigo número 1 de Dios. Es el enemigo número 1 de Jesucristo y de su iglesia. Y va a tratar a toda costa que no alcances el perdón de Dios. Y de la manera que no se alcanza el perdón de Dios, ¿verdad?, es evitando el nombre del Señor Jesucristo. Yo te lo digo a ti, que dices ser testigo de Jehová, que te alimentas de los desperdicios de la enseñanza cleromarrana. También te lo digo a ti, ¿verdad?, carismático, disquerenegado, que no haces otra cosa más que revolcarte, ¿verdad?, en el hielo, porque consideras que Marranolandia no es aceptada al 100% por ti. Pero eso lo dices de palabra, pero tus hechos, a la hora de mostrarte, dicen todo lo contrario, porque sigues sus mismas enseñanzas. ¿O qué me dices tú, que te dices ser de los santos de los últimos días? ¿Que no acaso has aprendido el clero y llevas tu oración a tu congregación? Y tantos más que hay por ahí, que cual perrillo le dio de la cola a los ensotanados, esperando, de verdad, que les aviente un pedazo de desperdicio. Estoy seguro que en ti se cumplió el dicho con el que inicié mi comentario, pero en la verdadera iglesia de Dios nunca vas a ver esto. Su iglesia, su verdadera iglesia, es alimentada por Dios a través de la revelación a sus santos, ¿verdad?, apóstoles, o a sus santos ungidos para tan hermosa bendición. Y una y otra doctrina es totalmente opuesta, no se parece en nada. Por ejemplo, dice la doctrina revelada que el apóstol Pablo bautizó en el nombre de Jesucristo. Nos dice ahí en Hechos 19:5. Y cuando volteamos a ver al apóstol Pedro y a los otros apóstoles, nos damos cuenta que lo hicieron de la misma manera. Lo vemos por ahí, o lo comprobamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Porque todos ellos tenían el mismo conocimiento, la misma enseñanza. Por eso salían de acuerdo. Aunque el apóstol Pablo, ¿verdad?, no estuvo con ellos en su momento, se dieron las diezas de compañía, porque eso no es por estudio, no es por concilio, es directamente de Dios. No así, ¿verdad?, el clero, los cuales ya vimos cómo se manejan.
Pero tú, lo importante eres tú, querido Radio Escucha. Pero tú, ¿de cuáles quieres ser? La decisión está en tus manos. La salvación y la condenación depende de cuál camino quieras seguir, cuál camino quieras escoger. Si el camino de Cristo, el cual es por revelación a su santo apóstol Nazón Joaquín, o el camino del error llamado clero católico romano. Dios te ayude y pronto te veamos en la iglesia de Jesucristo, la iglesia, la luz del mundo, ¿verdad? Donde se te va a predicar la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, pues agradecemos a nuestro hermano Homero su participación y bueno, tenemos todavía mucho tiempo para hablar con ustedes. Repito, el teléfono de cabina, área 714-602-8354. Y bueno, continuamos con el tema. Nada más para un poquito también hacer remembranza de lo que el día de ayer aportaba. Mencionábamos que, ya que el tema se llama cómo es que Dios da a conocer su voluntad o su doctrina, si a través de un concilio, como lo enseña la Iglesia romana, porque es un poquito incongruente decir católico romana, porque son dos cosas diferentes. Católico es universal y romana pues es estatal, es decir, es de un país, es nacional o es universal. Pero bueno, la Iglesia Católica Romana enseña que reciben las enseñanzas o lo que Dios quiere dar a conocer a la gente en los concilios. Cuando bíblicamente hablando mencionábamos el día de ayer que pues de las primeras veces que se menciona un concilio en la Biblia es cuando nuestro Señor Jesucristo advierte a los que creían en Él que de alguna manera a través de su fe o por su fe ellos iban a ser llevados a los concilios o delante de los concilios y aquellos que iban a ser llevados a los concilios iban a ser azotados, iban a ser muchos de ellos muertos. También encontramos que en los concilios los principales sacerdotes y los ancianos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Todo esto se hacía en un concilio. También mencionábamos que quienes estaban en los concilios, quienes los encabezaban, pues como lo miramos hoy también en los concilios actuales en la Iglesia Católica Romana, pues los principales sacerdotes, ¿verdad? Y los ancianos. En palabras modernas, pues los obispos de la Iglesia, los cardenales, y el que da la última palabra pues es el Papa, que no deja de ser obispo. Entonces también hacemos remembranza de cómo a lo largo y ancho de todas las escrituras, que es el único libro que tenemos para nuestra salvación por escrito, a más de que tenemos la revelación presente de parte de nuestro Dios a sus siervos, pero en las escrituras, a manera de testimonio, leemos que Dios desde siempre ha hecho saber su voluntad, ha hecho conocer su doctrina a través de la revelación que Él le da a los hombres, a sus hombres enviados por Él, no a toda la humanidad. Siempre se especifica desde tiempos de Noé, Abraham, Moisés, David, los profetas, el Señor, sus apóstoles, etcétera. Siempre Dios ha tenido hombres a los cuales les revela su voluntad. Mencionábamos algunos ejemplos, por ejemplo el día de ayer y algunos programas pasados, que como Dios al querer hacer una destrucción total de unas ciudades, se preguntaba a sí mismo que cómo iba a hacer eso sin antes revelárselo a su siervo, en aquel tiempo Abraham. Y ya en otro de los profetas nos ratifica lo que nuestro Dios dice, que nada hará el Señor sin que lo revele a su siervo los profetas. Es decir, hablando profetas de elección por nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, desde ahí tomamos como punto de partida de qué es lo que sucede en un concilio y qué es lo que sucede en una revelación. También mencionábamos el día de ayer que la revelación, aunque sea nueva,
nunca se opone al mandamiento, es decir, a lo que ya está escrito o a lo que ya está estipulado. Cuando, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo hablaba palabras que la gente no conocía, no era de que iba en contra del mandamiento, más bien lo perfeccionaba. Y en el caso de los apóstoles, cuando por ejemplo el apóstol Pablo, el apóstol Aarón, el apóstol Samuel, el apóstol Nazón reciben alguna revelación, no van en contra del mandamiento. Al contrario, hay una afinidad, hay una familiaridad, hay un mitrecismo entre una y otra. ¿Por qué? Porque nunca se oponen entre sí. Cuando hablamos de lo que se dice por de lo que se dice que es revelación y que se da en un concilio, partimos, por ejemplo, en uno de los puntos el día de ayer que mencionábamos acerca de lo que ellos han enseñado de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero nada más para un poquito enriquecer este tema con estas diferencias, hablamos, por ejemplo, de otra de las cosas que se ha venido a imponer dentro de la Iglesia Católica, que son los canons, así es como se llaman, ¿verdad? Los canons, el canon. El dogma, vaya. Cuando nosotros hablamos acerca de un dogma, estamos diciendo que, pues en su significado etimológico de un dogma, es algo tan simple como que se debe de creer. Es decir, no tienes una segunda opción. Los dogmas, ellos siempre los han propuesto como una revelación divina. E incluso en el Magisterio de la Iglesia leemos lo siguiente. Cuando siempre ellos se refieren a una revelación, siempre lo estipulan como un dogma, y nosotros podemos mirar qué es dogma y qué es doctrina. Pero en lo que ellos escriben acerca de los dogmas, que dicen que son revelaciones divinas, por ejemplo, ahí en el Magisterio de la Iglesia, en el número 3020, ellos dicen que un dogma no se puede entender como resultado de un hallazgo filosófico que deba ser perfeccionado por los ingenios humanos. Es decir, los dogmas o la doctrina de la fe, como la llaman en los concilios, no son producto de la reflexión humana o de los creyentes o de los teólogos, ponen entre paréntesis. No es algo a lo que se llega, sino es algo que ha sido. Es lo que ellos literalmente escriben en el libro del Magisterio de la Iglesia en el número 3020. Quiero nada más releerlo. Los dogmas no se pueden entender como resultado de un hallazgo filosófico. Pero si nos vamos, por ejemplo, al número 3422, se contradicen, porque en el 3022 nos dicen que no es un hallazgo filosófico, es decir, no es porque se hayan puesto a estudiar o porque se hayan puesto a investigar y arrojaron a través de esa investigación o de ese estudio una revelación, no. Pero ya en el libro del Magisterio de la Iglesia, en el número 3422, fíjense lo que nos dice literalmente. Tú que eres católico y que tu base es a más del Código de Derecho Canónico y del Magisterio de la Iglesia, fíjate lo que ellos mismos escriben. En el número 3422 del Magisterio de la Iglesia dice: los dogmas que la Iglesia presenta como revelados no son verdades bajadas del cielo, sino una interpretación de hechos religiosos que la mente humana se elaboró con trabajo y esfuerzo. Entonces, aquí ya nos están presentando que los dogmas que ellos presentan como revelación de Dios y por lo tanto se deben de aceptar como tales, sin cuestión, sin preguntas y sin lugar a duda, aquí ellos mismos nos están diciendo la esencia o la naturaleza esencial de los dogmas, y sus afirmaciones son de carácter absoluto. ¿Y cuál es la afirmación que ellos dan? Que los dogmas que la Iglesia Católica presentan como revelados no son verdades bajadas del cielo. Entonces, no ha sido una revelación. Las revelaciones que tuvo, por ejemplo, el apóstol Pablo eran palabras, eran doctrinas, eran revelaciones que provenían del cielo. No así los dogmas.
no son verdades bajadas del cielo, sino una interpretación de hechos religiosos. Y no lo estoy diciendo yo, no lo estamos diciendo aquí en esta mesa de conversación, no, lo está diciendo el magisterio de la iglesia. Pero si no son verdades bajadas del cielo y a ti te las presentan como revelaciones de Dios, pues entonces es nada más para que te pongas a reflexionar. Ahora, si nos vamos al origen de un dogma se presenta como propuesta por los obispos después de haber escuchado algo del pueblo. Es decir, un dogma, su origen o su inicio es una idea popular, llevada por los obispos o propuesta por los obispos en un concilio. Y después de ser revisada, estudiada e investigada, al proclamarla el Papa como dogma, a esto es a lo que ellos le llaman revelación. Dogmatizan lo que nosotros o lo que ustedes hemos aprendido como doctrina, lo dogmatizan y no te dan lugar a duda, no hay lugar a cuestionamiento. Y yo nada más, para irnos al corte, nada más quiero aquí dejar lo que ellos presentan como un dogma y cuál es la definición. Ellos dicen que si alguno se atreviere, que Dios no lo permita, a ir en contra de lo establecido, el tal sea apartado de la fe católica y de la fe divina. O sea, no te dan lugar a que tú investigues. Y quiero nada más en el segundo tiempo ahondar un poquito más en esto, porque esto va contrario a lo que el Señor Jesucristo enseñó y a lo que sus apóstoles enseñaron. Así es. Bueno, vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa para que se quede con nosotros. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa Nosotros Conversamos en el 900 de AM Radio Cali, es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 56 38 55 28 92 de Wells Fargo. Repetimos, 56 38 55 28 92 de Wells Fargo, o bien 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Para ayudar a difundir el contenido de nuestro... Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos hablando del tema de la diferencia que es los concilios y la revelación de Dios.
Y vamos a continuar con lo que nos estaba mencionando nuestro compañero Isaías. Yo nomás quiero hacer un comentario aquí muy breve para que vayamos analizando también. Esto que voy a leer yo, un fragmento muy corto, es de la página de catholic.net. Catholic.net. Cuando el Papa quiere tomar una decisión que abarca a toda la cristiandad, o quiere proclamar un dogma, o modificar la organización de la Iglesia, o condenar una herejía, puede convocar un concilio. Y lo menciona. Los obispos del mundo entero son llamados a Roma o a la ciudad que el pontífice haya escogido. Su presencia es obligatoria, salvo en casos de fuerza mayor. Los superiores de órdenes religiosas, o sea, todos tienen que ir porque todos tienen voz deliberativa, o sea, la opinión de todos ellos, el voto de todos los que asistentes al concilio cuenta. Y luego menciona ahí que otras personalidades son admitidas a participar en los trabajos de concilio y tienen voz consultiva. Y luego él menciona que aquí es donde yo también quiero mencionar, que nos va a dar también oportunidad al comentario que va a mencionar este día. Dice, a la apertura de los debates, todos los asistentes prestan juramento. ¿Y qué es lo que juran? Bueno, juran que permanecerán fieles a la Iglesia y a su jefe. El texto del juramento fue redactado por el Papa Gregorio VII en 1709. Esta información, la repito, está tomada de catholic.net, de la página, pues de una página católica. Dos cosas aquí. Uno, cuando el Papa quiere hacer algo, tiene que convocar un concilio, o puede hacerlo. Tienen que ir personas a la reunión. ¿Con qué propósito? De debatir lo que se tenga presente. Ya aquí ellos mismos lo mencionaron. Puede ser que para que se establezca un dogma, puede ser para que haya una modificación de la Iglesia, o puede ser para que aparentemente ellos tomen cartas en el asunto sobre alguna herejía, por no decir que toda la doctrina de ellos es una herejía. Pero tiene varios propósitos, pero el caso es que aquí los llama con un propósito. Y ya estando los reunidos todos, los obispos y toda la gente que asistió ahí, pues empieza lo que es un debate. Y así es como llegan a la conclusión de los diferentes dogmas. Ahora veamos un texto bíblico. Amós, el libro de Amós, el profeta, capítulo 3, versículo 7. Porque nada hará el Señor sin que antes manifieste su secreto a los profetas. Estamos hablando de aquel tiempo, no había apóstoles todavía. Pero los siervos de Dios son los depositarios de esa bendición, de manera que no tendría por qué haber un debate. Los apóstoles, o el apóstol Pablo, no se juntó con los demás para debatir la doctrina o ponerse de acuerdo. Los demás siervos de Dios no se ponían, bueno, vamos a hacer esto porque se necesita, tenemos que hacer esto. Ellos están capacitados para tomar las decisiones. Por eso, el gobierno que tiene la Iglesia verdadera es un gobierno apostólico, porque ellos están capacitados para dirigirla sin consultar a nadie. Una cosa es que tengan colaboradores, que tengan subalternos, que ellos mismos han puesto para que les ayuden en el ministerio, en la administración de la Iglesia, y otra cosa es de que dependan de ellos para él tomar sus decisiones. Es como si como en ese tiempo, ya en esta nueva era del apóstol Nazón Joaquín, él manda una carta en diciembre: quiero que se haga una santa cena en el mes de febrero. No pidió opinión, no se puso, bueno, ¿cómo ven que le haya dicho a los ministros, ¿estará bien que hagamos una santa cena en febrero o en agosto? ¿Ustedes creen que está bien que hagamos esto o aquello? ¿O ustedes no? Una cosa es que tenga ministros que estén bajo su dirección para ayudarlo en encomiendas que él mismo dispone, y otra cosa muy diferente a que él les pida opinión para hablar una palabra que de Dios a él le ha dado. Entonces, veamos la diferencia. Mientras que a ellos necesitan juntarse para debatir, los hombres de Dios solamente esperan la dirección de Dios a través de la revelación. Sí, el eje, bueno, principalmente, pues todo católico se rige por tres cosas: la tradición,
los dogmas y la Biblia. Pero por general conocen más a la tradición que los dogmas, y conocen más a los dogmas que la Biblia. O sea, es decir, un católico te puede decir la tradición del pueblo, cuándo se celebra, a quién se celebra, qué se hace, cuántos días, ¿verdad? Eso es lo que más se conoce o conocen los del pueblo católico. Conocen más la tradición que los dogmas, pero conocen más a los dogmas que a la Biblia, porque por ejemplo hay dogmas cristológicos, dogmas mariólogos y otras clases más de dogmas, pero muchos de ellos en su texto literal lo desconocen, es decir, no tienen una respuesta a lo que ellos practican de acuerdo al dogma, ni en eso, ¿verdad? Ahora, los concilios, lejos de lo que es la revelación, se convocan a partir o de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, el Concilio IV de Constantinopla, el principal tema, ¿verdad?, fue la condenación del patriarca Focio. ¿Por qué? Porque este fue el autor del cisma en lo que fue la Iglesia Católica en el Oriente, es decir, fue un obispo, fue un patriarca. ¿Y qué hizo este patriarca? Creó al interior de la Iglesia Católica un cisma, es decir, una división en el Oriente. ¿Y qué es lo que pasó? ¿O cuál fue el origen del cuarto concilio de Constantinopla? Precisamente este personaje que había creado este cisma al interior de la Iglesia Católica. Entonces, hacemos una recapitulación. Los concilios se convocan a partir o de acuerdo a las circunstancias, no de acuerdo a lo divino o a lo revelado. No es así, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a lo que estábamos hablando antes de nuestro corte acerca de los dogmas, ya mencionábamos lo que el mismo magisterio de la Iglesia dice, que los dogmas no son bajados del cielo. Ahora, un dogma en su definición, si hablamos en su definición en griego, es una opinión. Si ellos quisieran decirnos que sus dogmas son opiniones y no son impuestos, preguntamos entonces, ¿por qué al final de los dogmas anatemizan? Es decir, lanzan una maldición. Y yo quiero leer como ejemplo dos de ellos. Por ejemplo, en uno de los dogmas marianos, cuando hablan acerca de la Inmaculada Concepción de María y lo definen como dogma, al final de ello, ¿verdad?, dice, por lo cual, estoy leyendo el Magisterio de la Iglesia en el número 2804, dice, por lo cual, si alguno, lo que Dios no permita, pretendiera en su corazón sentir de modo distinto y no como nosotros, o no como nosotros hemos definido, sepa y tenga por cierto que está condenado por su propio juicio, que ha sufrido naufragio en la fe y se ha apartado de la unidad de la Iglesia, y que además por el mismo hecho se somete a sí mismo a las penas establecidas por el derecho, si lo que en su corazón siente se atreviera a manifestarlo de palabra o por escrito o de cualquier otro modo externo. Es decir, ellos definen la Inmaculada Concepción de María como un dogma y lo enseñan como un dogma y no permiten que haya alguna investigación acerca de, bueno, si es verdad o no es verdad. Y quiero con esto leer otra definición de lo que es el dogma. El dogma es una creencia individual o colectiva no sujeta a prueba de veracidad. No así la doctrina. La doctrina es un conjunto coherente de enseñanzas e instrucciones. Y los apóstoles en su doctrina nos invitan a la investigación. Por ejemplo, en Romanos 12:2, estamos aquí dándote a los textos para que tú en tu casa los puedas leer. En Romanos 12:2 el apóstol Pablo invita de la siguiente manera y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Él nos invita a que nosotros por nosotros mismos comprobemos y renovemos nuestro entendimiento. Pero ¿cómo podemos renovar nuestro entendimiento? A través de comprobar
cuál sea la buena voluntad de nuestro Dios agradable y perfecta. Pero el dogma no se sujeta a prueba de veracidad, es decir, no te dan margen a duda. No, ya en los siguientes dogmas, en todos los dogmas siempre anatemizan al final de ellos. Siempre queda aquel que quisiera investigar o estudiar el dogma o el credo o la doctrina católica, siempre queda sujeto a una maldición y siempre queda dividido de la fe católica y, como dicen ellos, de la fe divina, y que si te atrevieres a exponerlo o a externarlo, tus ideas que irían en contra de esto que ellos pusieron como dogma, queda sujeto también a los castigos del derecho, es decir, a sus castigos de ellos. Entonces, para que tú te des cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 17:11, aquellos hombres que escuchaban la doctrina, no el dogma, sino la doctrina del apóstol Pablo, en Hechos 17:11 nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero después de haberla recibido, fíjate lo que hacían: escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Y el apóstol Pablo no se los prohibió, no les dijo, no, lo que yo les enseño no pueden ver a ver si es cierto o no. No, al contrario, aquí queda testificado en las escrituras que estos hombres escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero no así el dogma de la Iglesia Católica. No dan margen a la duda. Es para que tú te pongas un poquito a meditar dentro de lo que es la revelación que enseñan los apóstoles y los dogmas que la Iglesia Católica dice que recibe por revelación. Porque si fuera una revelación, desde tiempos de nuestro Señor Jesucristo siempre nos invitaba a escudriñar las Escrituras. Siempre su palabra quedó escrita como el que quiera. Nunca forzó, nunca obligó, nunca anatemizó, nunca lanzó una maldición a todo aquel que no lo quisiera seguir o creer en lo que él hablaba, predicaba o enseñaba. No, siempre dio la oportunidad. Si quieres venir, escudriña las Escrituras. Y como lo ratifican sus apóstoles, también hacían lo mismo. Es lo que ahorita te traemos nosotros, para que tú reflexiones. La palabra de nuestro Dios es para reflexionarse, es para ser aceptada, es para ser investigada, es para ser escudriñada, es para ser analizada. Por eso el apóstol Pablo también nos decía: escudriñadlo todo y retened lo bueno. Pero los dogmas, como lo decía Denzinger, decía que los dogmas empezaron 3 siglos después de nuestro Señor Jesucristo y 2 siglos después del último de los apóstoles. Es decir, su origen no son Jesucristo ni los apóstoles. Te dio una prueba también muy, muy clara que podemos dar. Si tomamos el catecismo, yo creo que todas las personas han oído de él, ¿verdad? El libro también que escribió la Iglesia Católica, donde enseña su doctrina, también parte de ella. Una prueba de que no viene la doctrina católica de la Biblia es que aquí ellos mismos lo mencionan. En el numeral 1030 y 1031 habla de lo que es el purgatorio. Dice el 1031: la Iglesia llama purgatorio a esa purificación de los elegidos que es completamente distinta al castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador, pero en realidad se basa en los concilios de Trento y de Florencia. Aquí claramente lo están mencionando ellos. ¿De dónde salió la idea del purgatorio? El invento del purgatorio, de las misas gregorianas, de los concilios. ¿Y quién convocó esos concilios? Pues hombres que en ese caso fueron los papas. Decimos hombres sin dirección de Dios, hombres que al desconocer la voluntad, porque es curioso ver cómo, si ya de parte de Dios está establecido algo, y yo invito a las personas a que, por ejemplo, busquen el libro del apóstol Pablo, donde habla a los hebreos y menciona
9:27 dice: porque de la manera que está establecida por Dios, que los hombres mueran solamente una vez y después de esto el juicio. Entonces claramente está diciendo, si no hay otra oportunidad de vida eterna o no oportunidad para hacer el bien después de la muerte, ¿de dónde sacan ellos que existe el purgatorio? Están como los testigos de Jehová que dicen que después de que venga el Armagedón, el fin, Dios va a dar durante los 1000 años del reinado del Señor o de las bodas del Cordero, esos 1000 años van a ser de oportunidad para todos los que se han muerto otra vez, que hagan su palabra y si pasan esa prueba van a vivir en el paraíso. Están igual de torcidos, porque después de la muerte no hay oportunidades. La oportunidad es aquí en vida. ¿Quieres servir a Dios? Bueno. ¿No quieres servir a Dios? Bueno. Al morir, claramente menciona el apóstol Pablo también que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, claramente lo dice. Entonces, no es posible que ya de antemano Dios haya establecido por medio de la revelación a sus siervos que no hay otra segunda oportunidad después de la muerte. Y ahora ellos dicen que sí, que es el purgatorio, que esté el limbo. O como ya repito, los testigos dijo, no, es que después va a haber otra oportunidad para todos los que se han muerto. Mentiras. Y así podemos ir mencionando más ejemplos de dogmas que han dicho ellos, por decir los dogmas de María. Mientras la escritura es textual y nos menciona cuál era el lugar que ocupó María, ellos dicen, no, fue la madre de Dios. No tuvo más hijos cuando sí los tuvo. Fue su concepción inmaculada cuando no lo fue. Ascendió al cielo en cuerpo y alma cuando no pudo haberlo hecho. Porque el apóstol Pablo también, por medio de la revelación, claramente dice, la primera de Corintios 15:50. Al cielo no puede entrar carne ni sangre. Y si no puede hacerlo, entonces, como está de que en 1950 años, el 1 de noviembre, Pío XII lo manifiesta como un dogma de fe, infalible y obligado e impuesto para los fieles. Y fíjate, César, nada más para que nosotros miremos pues la inteligencia de estos hombres, ¿verdad? De cómo estructurar a la Iglesia Católica Romana desde el principio. Nada más para que tú medites, ¿qué fue lo primero que hicieron? Divinizaron al Hijo de Dios, es decir, lo hicieron Dios. Por eso se inventaron lo de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo. Pero para que tú te des cuenta cuál fue la finalidad en el segundo concilio que fue en Constantinopla, nada más ahí lo único que se hace en ese concilio fue perfeccionar el credo niceano, es decir, lo que se enseñó acerca de nuestro Señor Jesucristo, y se inventan lo de la consustancialidad, es decir, que era lo mismo que su Padre, la misma esencia, la misma, es decir, lo mismo todo, que si Dios era Dios, pues su Hijo era Dios. Es lo que quieren decir acerca de la consustancialidad del Hijo con el Padre. Entonces, nada más en el concilio de Nicea, pues se inventan lo de la divinidad. En lo del segundo concilio, que es en Constantinopla, perfeccionan este credo niceano. Pero ya en el tercer concilio, en el 431, proclaman la maternidad divina de María, es decir, lo subtitulan como Theotokos, que traducido es Madre de Dios, y no pudieron haber hecho a María Madre de Dios sin haber hecho primero al Hijo Dios. Nada más para que tú vayas viendo cómo ellos iban hilvanando, iban hilando, iban trazando, iban estructurando el principio de la Iglesia para llegar a lo que te queremos decir ahorita. Porque ya en el segundo concilio de Nicea, ellos ponen un frente defensivo a lo que fueron los iconoclastas. ¿Y quiénes eran los iconoclastas? Los que iban en contra de las imágenes. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen en este segundo concilio de Nicea en el año 787?
implementan el culto a las imágenes y las hacen sagradas. Es decir, ahora tú ya podías pedirle a la imagen o al retrato o a la figura de María, de los santos, de Cristo, que son imágenes nada más, porque ni siquiera sabían a ciencia cierta en físico cómo eran en realidad. Pero ya aquí es nada más para que tú te des cuenta. Número 1, hacen Dios a Cristo. Número 2, perfeccionan el credo niceano, es decir, vuelven a ratificar lo que hicieron en el concilio de Nicea. Número 3, en el concilio número 3 proclama la maternidad divina de María. Vuelvo a repetir, no pudieron haberla hecho madre de Dios sin haber hecho primeramente Dios a el Hijo. Y en el número 4 ya permiten el culto a las imágenes. O sea, ya van ellos estructurando cómo va a ir todo para que al último no sea Dios el punto principal, el eje central del cristiano, sino sea María, o sea Cristo, o sean los santos, o sean las imágenes, menos Dios. Y esto es lo que el diablo siempre ha querido desde un inicio hacer. Es para que tú te vayas dando cuenta, por ejemplo, lo que ellos proponen como dogmas y lo dogmatizan. Por ejemplo, ¿qué es lo que tuvo Constantino? Una visión de la cruz. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Lo impuso como un dogma. Ahora es el dogma de la cruz. O sea, ya no es como lo que nuestro Señor Jesucristo nos habló, que la cruz es el sufrimiento. No, ahora ya la cruz es Cristo colgado en una cruz y tú le tienes que pedir a esa cruz y te le tienes que hincar y le tienes que adorar. No así el mandamiento de nuestro Dios, porque el único al que nos podemos arrodillar por esencia es delante de nuestro Dios y por obediencia delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hacen ellos en el cuarto concilio? Permiten el culto a las imágenes. Eso es para que te des cuenta tú cómo se estructura desde un inicio la Iglesia Católica Romana y cómo hasta el día de hoy todo lo que han dogmatizado no lo basan sino en su magisterio, en su código de derecho canónico o en el catecismo de la Iglesia Católica, pero nada en las Sagradas Escrituras. Y lo más sorprendente que podemos nosotros mencionar es, tardan mucho tiempo en debates, ponerse de acuerdo, discutir, y ya que tardaron mucho tiempo en definir un dogma, aparte de que se tardaron mucho, número 1, resultó ser una herejía, y número 2, lo imponen, lo obligan a que las personas lo crean. Tan clara la escritura que fue, por ejemplo, y yo por eso estoy mencionando, dogmas que se tardaron mucho tiempo en declararse, en definirse, como el primado de Pedro. La escritura tan clara que el Señor no dio ningún primado a ninguno de sus siervos, los apóstoles, y es hasta 1870, el 18 de julio, el Concilio Vaticano I, sección cuarta, lo definen que el apóstol Pedro fue el primero de todos. Y luego lo impone, el que no crea esta nuestra definición, porque hasta eso admiten que es de ellos, sea anatema. Entonces, esto nos permite dar a nosotros entender lo que estamos hablando. Ojalá usted también haya entendido y realmente busque. En la iglesia hay un siervo de Dios llamado Nazón Joaquín. Él tiene la revelación de Dios y en estos tiempos de gracia Dios nos permite escucharlo frecuentemente y oír esa palabra de revelación, palabra que viene de Dios y que sirve para alimento espiritual de nuestra alma. Lo invitamos para que busque la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Una iglesia que tiene un gobierno apostólico y la revelación de Dios a través de ellos. Le invitamos sinceramente para que busque y no se deje engañar de estas personas que presumen tener la revelación de Dios, pero al compararlo con la escritura y con la misma revelación de Dios, no lo tienen. Nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche. Que Dios sea el que los bendiga y los esperamos en las próximas emisiones de su programa Nosotros Conversamos, donde siempre traeremos nuevamente temas de interés común para todos ustedes. Y bueno, nos despedimos, un gusto haber estado con ustedes. A nombre de todos les damos las gracias por habernos acompañado, a todas las personas que tanto localmente, a través aquí en Los Ángeles de la frecuencia del 900 AM o a través de nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com estuvieron con nosotros. Dios sea el que les bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más,
es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.